Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Vamos a seguir hablando acerca del tema que hemos venido tratando los últimos miércoles. Ya llevamos varios miércoles donde hemos estado aprendiendo acerca de los dones espirituales. Y esos dones espirituales hemos entendido que son para edificación. Así que hoy vamos a seguir hablando acerca de este tema. Vamos a aprender acerca hoy vamos a hablar acerca de dos dones espirituales que encontramos nosotros en la palabra del Señor, específicamente en Romanos capítulo 12 de los versos 6 al 8, que es donde hemos partido para estas enseñanzas. Así que quiero pedirle que me acompañe. Vamos a leerlo nuevamente. Yo sé que ya lo hemos leído durante varios miércoles, pero vamos a leer nuevamente este pasaje, Romanos 12, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor, acompáñenme en la lectura. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de dos dones espirituales que están en este pasaje, que ya los mencionamos ahí. Vamos a hablar acerca de la enseñanza y la exhortación, que son dos dones que aparecen en Romanos 12. Dentro de todo el listado aparece la enseñanza y la exhortación. Y quisimos ponerlos juntos porque fíjense que estos dones como que de alguna manera van de la mano. Entonces empezamos con esta introducción. Algo que debemos recordar, que se nos ha dicho ya varias veces y hoy lo volvemos a recordar. En la siguiente diapositiva, por favor, tenemos que los dones espirituales... La anterior, por favor. Los dones espirituales son dados por Dios según su soberanía y son una manifestación de su bondad para su pueblo. Algo que no debemos olvidar nosotros en ningún momento es que Dios ha dado todos estos dones y dice la Biblia, Él los da como Él quiere. Pero lo que debemos entender también detrás de todo esto es que estos dones manifiestan el cuidado de Dios para con su pueblo, como Dios quiere bendecirnos a través de diferentes dones. Y nosotros estamos de alguna manera tal vez acostumbrados a ver estos dones en funcionamiento. Lo que sucede es que muchas veces no sabemos de qué se trata y a veces confundimos incluso el tema de la enseñanza y la exhortación, y a veces decimos hoy que tuvimos en la iglesia, hoy tuvimos una enseñanza, estuvo bonita la enseñanza, ¿verdad? Y lo que recibimos fue una exhortación o fue una predicación, podríamos llamarle también. Y a veces venimos nosotros y decimos, ¿y qué tal estuvo la prédica hoy, verdad? Sí. Y a veces lo que recibimos nosotros fue una lección. Entonces, yo no sé cuántos aquí logramos identificar tal vez de alguna manera cuando se nos está enseñando algo y cuando se nos está predicando, cuando se nos está exhortando. Pero lo que sucede es que estos dones, el de la enseñanza y la exhortación, la verdad es que son muy parecidos y por lo general van de la mano. Por ejemplo, hay algunas similitudes que yo quisiera que viéramos con respecto a estos dos dones. Estas similitudes son las siguientes. 3 anoté yo nada más acá. Seguramente podríamos encontrar más, pero en primer lugar, tanto la enseñanza como la exhortación pueden darse en público o en privado. Yo les decía, cuando nosotros venimos a la iglesia, muchas veces recibimos una enseñanza. Y otras veces venimos y dependiendo del tema que tengamos, recibimos una exhortación, una predicación, ¿verdad? Está fluyendo ese don, ¿verdad? Pero hay personas que como que fluyen más fácilmente enseñando que exhortando. Y hay personas que exhortan más de lo que enseñan también. Sin embargo, los dos se dan casi de la misma manera. Y ustedes van a escuchar, desde este púlpito, va a escuchar personas que les están exhortando, que tienen ese don. Yo conozco varios. Y también va a escuchar a personas que les están enseñando. Entonces, los dos se pueden dar así en público, pero también se puede dar en privado. Usted puede platicar con personas con las que yo no sé si se ha dado cuenta, pero usted platica con una persona y empiezan a tratar algún tema, sobre todo de la Biblia,
Y de repente esta persona le empieza a decir algunas cosas ahí, algunas verdades. Y no le está predicando, no le está sacando un bosquejo, sino que le está enseñando de forma particular, de forma personal, de forma individual. Entonces usted puede recibir esa enseñanza de forma personal, pero también usted puede encontrar personas, y estoy seguro que conoce personas, que cada vez que usted habla con ellos o con ellas, termina exhortándole. Y ojo que exhortar no es regañar, pero termina diciéndole algo que le edifica, algo que le anima, algo que le impulsa. Entonces se puede dar de las dos maneras. Entonces las personas podemos recibir de esas dos maneras. Algo también que es muy importante que tienen en común estos dos dones es que ambos deben tener un sólido respaldo bíblico. Mire, eso es muy importante. Si usted tiene el don de la enseñanza o si usted tiene el don de exhortación, si a usted se le da, mire, algo que nosotros debemos hacer, sea el caso que sea, es llenarnos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hablemos de algo y estemos enseñando algo a alguien, sea de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos enseñar otra cosa, o no debemos enseñar otra cosa más bien. Sí podemos enseñar cualquier cosa, pero no debemos. Debemos enseñar la palabra de Dios. Y cuando exhortamos a alguien o cuando recibimos una exhortación, también debemos entender que debe ser a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos debe guiar a nosotros en cuanto a estos dos temas, en cuanto a estos dos dones. Si alguien empieza a enseñar sin ese respaldo, o si alguien empieza a exhortar sin ese respaldo, lo único que va a crear en las personas es confusión. Los va a desviar. Entonces tenemos que tener eso muy, pero muy presente. Y algo también que es interesante con respecto a estos dos dones, es que estos dos dones no son excluyentes. Es decir, cuando uno escucha una enseñanza, uno debe aprender también a recibir ahí una exhortación. Es decir, el que enseña, cuando hay un maestro, oiga bien, un maestro de la palabra, con un don espiritual. Cuando hay un maestro de la palabra, este maestro, por lo general, le va a dejar también a usted una exhortación. Es decir, le va a enseñar algo, le va a enseñar algunos principios bíblicos, algunas verdades bíblicas, pero en medio de todo esto tiene que quedarle algo a usted que le anime, que lo impulse a seguir adelante. Porque si no, se vuelve puramente conocimiento. Se vuelve palabra muerta. Nos convertimos en oidores, pero no hacedores. Entonces debe ir acompañado de la enseñanza, debe también ir la exhortación. Y cuando alguien viene a exhortarle, cuando alguien le está exhortando, cuando usted recibe una palabra aquí de exhortación, también debemos abrir nuestro corazón y recibir la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Porque cada vez que se predica la palabra, nosotros somos exhortados, pero también somos enseñados. Entonces van de la mano, se da cuenta que van de la mano. Y entonces nosotros no podemos decir esta noche vamos a recibir solo una enseñanza y no va a haber nada de exhortación. No, siempre viene la exhortación de la mano, siempre viene atrás la exhortación. O esta noche solo recibimos una exhortación, o alguien me dio una palabra de exhortación. Muy bien, pero podemos aprender también, podemos ser enseñados. Entonces van de la mano, por eso es que van juntas. Y también hay algunos contrastes, porque usted va a decir entonces ¿cuál es la diferencia? Entonces, si es lo mismo o qué, o no es lo mismo, ¿va? Pues fíjense que hay algunas diferencias. Yo escribí aquí algunos contrastes con respecto a la exhortación y a la enseñanza. Usted puede ver acá este cuadrito, donde podemos ver del lado izquierdo, la exhortación. ¿Qué es lo que produce la exhortación? ¿O qué es lo que busca la exhortación en las personas? ¿Sabe qué es lo que busca? ¿Sabe qué es lo que pretende? Producir ánimo. Animarle. Y podemos entrar al tema. De hecho vamos a mencionar lo que significa la palabra exhortación. Pero lo que quiere producir la exhortación, lo que busca es producir ánimo en las personas. Pero una enseñanza es un poco diferente. Alguien que tiene ese don de la enseñanza, ¿sabe cuál es el propósito que va a tener en su corazón? Es trasladarle un conocimiento, dejarle conocimiento. Le pregunto, ¿qué es mejor o qué es más importante? ¿Tener ánimo o tener conocimiento? Ambas, las dos cosas. Las dos. Muy bien. Exhortación, su objetivo es tocar el corazón.
Entonces cuando alguien le exhorta a usted, le dice, ánimo, levántate, vamos a hacer esto, vamos a caminar, vamos a emprender. Esa es una palabra de exhortación. Levántate, no te quedes ahí tirado. Esa es una palabra de exhortación. Y trata de tocarle su corazón. Tal vez su corazón está desanimado y el que le exhorta lo que quiere, lo que tiene en su corazón, lo que Dios ha puesto en su corazón es levantarle a usted y tocar su corazón. Pero el que enseña, lo que quiere es llegar a su mente. Quiere ayudarle a entender muchas cosas. Quiere ayudarle para que su fe, oiga lo que le voy a decir, para que su fe no sea ciega, sino que su fe tenga un fundamento. Y que cuando a usted le pregunten acerca de la fe, como dijo Pedro, como dice el apóstol Pedro, usted pueda dar razón de la fe que usted tiene. Que podamos nosotros también con nuestra mente, en nuestra mente ser transformados, porque eso es lo que dice Romanos 12:2 también, que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Otro contraste, otra diferencia que hay, la exhortación da impulso. El que le exhorta a usted le va a decir levantémonos, vayamos, hagamos. Eso le va a decir el que exhorta. El que exhorta le va a decir no te quedes ahí sentado, vamos a trabajar, vamos a avanzar. Muy bien. Esa es la exhortación. Pero ¿sabe por qué es importante también la enseñanza? Porque la enseñanza nos va a dar dirección. La enseñanza nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. La enseñanza nos va a trazar las bases de cómo tenemos que caminar y hasta nos va a marcar los límites de dónde no tenemos que ir, ¿verdad? Porque alguien que le exhorta le puede decir a usted, vamos a ganarnos a todos los que están allá en los bares, por ejemplo. Y con tal de ganarnos a estos, vamos a echarnos unas chelas con ellos. Está el ánimo, ¿verdad? Está el impulso. Pero si no hay una buena enseñanza, entonces usted tiene que saber, usted tiene que ser enseñado para saber que es cierto, hay que ir a alcanzar a los perdidos, pero no hay que participar de las obras de los que están en pecado. Eso es lo que hace la enseñanza. Entonces vea cómo estos dos dones van de la mano. Así que, siguiente diapositiva, necesitamos de las dos manifestaciones. Necesitamos de la enseñanza y necesitamos de la exhortación. Mire esa figurita que aparece ahí. Enseñanza sin exhortación produce personas con la cabeza llena de conocimiento, pero sin acción. ¿Ha visto aquellos muñequitos que les llaman, ¿cómo les llaman? Para que interactúe conmigo. ¿Cómo le llaman a aquellos muñequitos que tienen la cabeza grande? Funkos, ¿verdad? ¿Los conocen o no? ¿Los ha visto? ¿Tienen su colección ahí? Si no, le vendo unos. No es cierto, yo no tengo. Personas llenas de conocimiento, pero que no actúan. ¿Y sabe cuál es el problema de tener personas o de ser nosotros llenos solamente de conocimiento? Que cuando vemos a alguien que está actuando, nos volvemos criticones. No queremos hacer nada, a todo le encontramos el pero, etcétera. Entonces, ese es el peligro. Pero también, mire la siguiente diapositiva, si solo queremos exhortación, si solo queremos que nos estén animando, si solo queremos que nos echen fuego, pero no tenemos enseñanza, lo que tendremos son personas con mucho ánimo, con mucho fuego, pero sin dirección. Y van a estar corriendo para un lado, para otro, haciendo por aquí, haciendo por allá. Vamos a estar haciendo por aquí, por allá. Muchas veces sin propósito o muchas veces haciendo las cosas de una forma equivocada. Entonces, necesitamos de las dos. Muy bien, avancemos un poquito más. Bueno, yo aquí fíjese que tenía un ejemplo y tengo un ejemplo que quiero compartir con ustedes. Pensando un poquito en esto, del impulso sin enseñanza, de la exhortación sin enseñanza. Imagínese usted que le llegan a ofrecer a usted un vehículo, un carro así, con un motor V8, 750 caballos de fuerza, y le dicen, mire, compre este carro, mire, este tiene una potencia y está al toque. Solo tiene un pequeño defecto, que a veces le falla la dirección, a veces le falla el sistema de dirección. Le pregunto, primero, ¿lo compraría? Y segundo, digamos que sí, lo compra, ¿se animaría a manejarlo? Y llegar a 350 kilómetros por hora y sabe que de repente se le va
a desviar por ahí. No, ¿verdad? Pues fíjese que así es. Cuando nosotros queremos solo ser impulsados sin tener conocimiento. Entonces van de la mano. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver lo que es la enseñanza. Entremos de lleno a este punto. ¿Qué es en sí la enseñanza? Bueno, una definición que nosotros encontramos acerca de la enseñanza, hablando del don de la enseñanza, no estamos hablando de la enseñanza formal, de la enseñanza pública, digamos, de las escuelas, ni nada de esto, sino estamos hablando de enseñanza desde el punto de vista bíblico como un don dado por Dios. Entonces dice, este es un don dado por el Espíritu Santo, que provee al creyente la capacidad de comunicar el mensaje de la palabra de forma eficaz. Es decir, cumpliendo el objetivo que tiene. Eso significa eficaz, que cumple el objetivo. Y entonces, cuando nosotros pensamos en este don, debemos saber que es algo que no es natural, no es humano. De hecho, hay muchos comentaristas que mencionan que este don, el de la enseñanza de la palabra de Dios, no es un don que se pueda aprender, como cuando uno se mete a estudiar pedagogía en la universidad. No es algo en lo que a uno le enseñen técnicas para enseñanza, sino es un don que Dios da. Porque al final debemos entender nosotros que la palabra del Señor es espiritual, ¿sí o no? Es decir, la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Es decir, la palabra de Dios no es cualquier libro de texto. No es como que usted aprenda a dar clases de matemáticas, donde a usted le explican cómo tiene que dar las clases y hasta le enseñan técnicas para enseñar las matemáticas. No, el don de enseñanza, este don de la enseñanza es un don que Dios da. Y tal vez hay personas que ni siquiera tienen formación académica, pero Dios les ha dotado de esa capacidad para poder enseñar su palabra. Pero ojo, ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Y si usted tiene ese don, si a usted le gusta, usted sabe que Dios lo ha usado para enseñar la palabra de Dios, algo que es muy importante. Así como todos los dones que Dios nos ha dado, este don también debe ser desarrollado. Es decir, usted puede ir a aprender, puede estudiar. Hay institutos bíblicos. Acá en la iglesia tenemos la Academia de Obreros y próximamente un segundo nivel de la Academia de Obreros. Hay recursos que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y entonces poder funcionar mejor en el don. ¿Y será que es cierto eso? ¿Cuál es el...? Mire, Jesús narró aquella parábola de los talentos y le dejó los talentos, que realmente era dinero, ¿verdad? No eran en sí talentos como habilidades, sino era dinero. Pero el principio es este. El Señor narró esta parábola que está en Mateo 24, donde Él le entrega ese dinero a los trabajadores esperando que ellos lo hagan producir y que se multiplique. Y así es Dios con los dones que nos ha dado. Por ejemplo, los de alabanza. Sabemos que tenemos que crecer en el don, ¿verdad que sí? O sea, Dios nos ha dado un don. ¿Les ha dado un don a ustedes? Sí. Son muy humildes mis hermanos, no quieren decir que tienen un don, pero sí tienen un don. ¿Cuántos dicen que tienen un don? ¿Verdad que sí tienen un don? Pero ¿verdad que tienen que desarrollar el don? Hay que seguir creciendo en el don. Pues lo mismo ocurre con la enseñanza. Hay que seguir creciendo. Es un don en el cual nosotros podemos crecer. ¿Y por qué es importante este don? Bueno, yo quiero tocar este punto, la importancia de la enseñanza, la importancia del don de la enseñanza para la iglesia. Y mire, yo solamente tengo aquí 2 puntos que de verdad cuando yo estaba meditando en esto, sí dije, wow, tiene razón. Esto lo encontré en un comentario y decía este comentario: es imposible pensar en la gran comisión sin la enseñanza. Mire este principio. ¿Por qué? Porque para hacer discípulos hay que enseñarles. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué es lo que Jesús mandó a hacer a sus discípulos? Ir por todo el mundo
Y hagan discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Entonces, para poder hacer un discípulo, también hay que enseñarle, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cree usted que es importante o debemos pensar nosotros que es importante la enseñanza, este don que Dios dejó? ¿Será importante para la iglesia? Claro que sí, es fundamental para la iglesia. En segundo lugar, la segunda razón que yo encontré, porque la enseñanza provee estabilidad a la fe ante los ataques contra la sana doctrina. Mire, acompáñeme a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Y dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 60. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, ¿qué son estos vientos de doctrina? Un viento de doctrina es todo aquello que quiere desviar a la iglesia. Y podemos tomar este pasaje en el contexto de los barcos, los veleros más bien, barcos que están siendo impulsados por el viento. Y esa es la figura que podemos tomar nosotros aquí de las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Está hablando de aquellos barcos que eran impulsados por el viento. Pero yo me ponía a pensar en esto. ¿Será que los capitanes de los barcos o los que se encargaban de maniobrar con el barco, les pregunto, ellos tenían el control, tenían la potestad de determinar de dónde iba a venir el viento? Les pregunto, ¿podían ellos decir que el viento venga del norte porque nosotros vamos para el sur? ¿Podía ser eso posible? ¿Verdad que no? Es decir, el viento sopla, como le dijo Jesús a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. Entonces, ¿qué hace el barco? ¿Qué hace el capitán del barco? ¿Qué hacen los que quieren ir navegando? En este tiempo creo que las competencias de veleros, de vela, ¿va? Manejan estos principios también, pero sabe que ellos no pueden determinar, ellos no pueden decidir hacia dónde quieren que corra el viento. O sea, el viento va a venir en la dirección que al Señor se le antoje. Pero el barco, el velero, sí tiene que llevar una dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es que estos barcos tienen un timón. Por esto es que estos veleros tienen la capacidad de mover las velas para colocarlas de tal manera que aunque el viento venga de otro lado, el barco no se desvíe. Y eso es lo que hace la enseñanza para la iglesia. Nosotros no tenemos control de lo que el sistema del mundo está enseñando. No tenemos control sobre los libros de texto que el Ministerio de Educación está utilizando en nuestro país. Nosotros no tenemos control acerca de las enseñanzas que están circulando a través de las redes sociales, en YouTube, por ejemplo. No tenemos control sobre eso. Y mire, nosotros no somos inmunes para que esos mensajes no lleguen a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Estar preparados, ser enseñados, para que cuando venga un viento de doctrina diferente, no nos mueva, sino que podamos seguir caminando en la dirección correcta. Por eso es tan importante este don. Algunos ejemplos en la Biblia con respecto a este don. En primer lugar, yo creo que el ejemplo mayor, el primero, es Jesús. De hecho, en Jesús se manifestó toda la plenitud del Espíritu, todos los dones creo yo que se manifestaron en Jesús. Y Él, usando esto también, Él usó todas las herramientas, todos los recursos disponibles para enseñar. Y si nosotros leyéramos en los evangelios cómo enseñaba Jesús, para enseñar principios que para la gente tal vez eran difíciles de comprender, pero ¿qué hacía Jesús? En una ocasión llama a un niño que estaba dentro de la multitud para enseñarles un principio acerca de cómo entrar al reino de los cielos, acerca de la actitud que se requiere para el reino de los cielos. Cuando está hablando con Nicodemo, le habla acerca del Espíritu y le menciona el viento. Y
Yo no sé, tal vez hasta estaba soplando el viento en ese momento. Y Jesús se daba a entender, dejaba en el corazón, en la mente de las personas lo que Él quería trasladar. Tanto es así, que fíjese que los evangelios, nosotros debemos entender que los evangelios no se escribieron como un diario que estaban haciendo los apóstoles. Es decir, que cuando Mateo escribió el evangelio, no es que el día que conoció a Jesús puso ahí, día 1. Hoy Jesús dijo tal y tal cosa, hoy con Jesús hicimos tal y tal cosa. No, fíjense que ellos escribieron mucho tiempo después. Todo lo que nosotros encontramos en los evangelios fue escrito mucho tiempo después. Y le pregunto, ¿cómo hizo Jesús para enseñarles a estos hombres de tal manera que después de mucho tiempo ellos recordaban las palabras de Jesús y pudieron plasmarlas y pudieron escribirlas para que otros pudieran también encontrarlas, leerlas y recibir esa bendición? Dígame si Jesús no era un buen maestro. Sí, tenía ese don. Fíjese que en la iglesia primitiva, en Hechos 13:1, y si gusta lo leemos por ahí, Hechos 13:1, mire, es muy interesante que la iglesia primitiva tenía este recurso, este don funcionando plenamente. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y, ahí dice no, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Pero yo quiero llamar su atención a esto. Había maestros. Había gente que estaba haciendo uso de ese don que Dios les había dado. Estaban poniendo ese don al servicio de la iglesia primitiva. Y mire, los escritos del Nuevo Testamento, y me atrevo a decir que todos los escritos de la Biblia realmente nos dan instrucción. De hecho, cuando Pablo escribió la mayoría de sus cartas, por ejemplo, Corintios es un ejemplo muy usado para esto. Cuando él escribió las cartas a los Corintios, lo hizo para enseñarles algunos principios de los cuales los corintios estaban desviando. Y entonces viene Pablo y empieza a utilizar esto para enseñar. Y mire, a mí me sorprende, por ejemplo, la carta a los Hebreos. El escritor de Hebreos explica así, paso por paso, primero a los judíos, todo el significado de las fiestas, el significado del sacerdocio, los elementos que van ahí, empieza a dar una explicación. Esa es una cátedra, esa es una enseñanza, no solo para los judíos, sino también para nosotros hoy como iglesia. Entonces, Dios ha mostrado ese cuidado para su iglesia, dejando este don de la enseñanza. Pasemos al de la exhortación ahora. Hablemos un poco del don de la exhortación. Y mire, la podemos definir así. La palabra que se traduce como exhortación en este pasaje de Romanos 12 es la palabra paraclesis o paráclesis. En unos aparece con tilde, en otros aparece sin tilde, entonces no sé por dónde irme. Paráclesis, no es parálisis, es paráclesis. ¿Qué dice que significa exhortación? Significa imploración o significa también consuelo. Hay otra definición donde decía que significa solaz. Dice que es como un descanso de las cargas. Y eso es lo que significa la palabra exhortación. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra, debemos verla como ese regalo de Dios, porque es un don de Dios, que Él usa para animar y para alentar a alguien, por ejemplo, para hacer algo. ¿Usted sabe que Dios tiene planes para nosotros? Y Dios quiere hacer algo con nosotros. Y Dios quiere también que nosotros caminemos y que hagamos su obra. Entonces Dios ha dejado en este don ese regalo para que nosotros podamos también avanzar y hacer la obra de Dios. En el caso de la iglesia, nosotros como iglesia debemos entender que necesitamos constantemente ser impulsados por el Señor para avanzar,
para hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. O mire, a veces tal vez no nos gusta, pero muchas veces una palabra de exhortación es aquella que nos confronta cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos en pecado. Y el Señor envía a alguien con una palabra de exhortación para hacernos reaccionar, para que podamos entender lo que estamos haciendo y podamos caminar en la dirección que Él quiere que caminemos. Que no nos quedemos ahí, que no nos desviemos, que no nos hundamos al pecado, que no cedamos ante todo esto, que no perdamos la bendición que Él nos da de participar de su reino. Entonces el Señor ha dejado eso para que nosotros lo recibamos ese don para sacarnos de donde tal vez nosotros podamos estar. Mire, la palabra, me llamó mucho la atención la palabra imploración que aparece ahí, como cuando alguien está implorando por algo. Mire que en 2 Corintios 5:20 aparece una palabra que es de la misma raíz. 2 Corintios 5:20 dice la palabra del Señor, aquí nos habla acerca del ministerio de la reconciliación que todos tenemos. Pero dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, y esta es la palabra que aparece ahí, rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra que aparece ahí es la palabra parakaleo. Y es una expresión como que nos invita, que nos urge para hacer algo. Es cuando dice Dios, como cuando dice el apóstol Pablo, como si Dios estuviera rogándonos. Y venía a mi mente lo que ha pasado muchas veces cuando hay una catástrofe en alguna comunidad y llegan los bomberos o llega la Conred a querer evacuar aquella comunidad. Y a veces ha pasado, y yo creo que lo hemos visto muchas veces en las noticias, que llegan estos rescatistas, llegan estas personas a decirle a las familias: salgan de aquí, por favor, salgan, porque están bajo riesgo. Y algunos no quieren. ¿Ha escuchado esas noticias por ahí? Pero usted es de los que no ha querido hacer caso. Se va a venir la montaña, ¿verdad? Ya está en grave riesgo, por favor, salga de ahí. Rogándole para que haga algo para su propio bien, no para el bien del que le está rogando. Y ese es el sentido de esa palabra. Y cuando nosotros encontramos a alguien que viene a exhortarnos de parte del Señor, también debemos ver eso, que es Dios diciéndonos: por favor, levántense. Por favor, no se queden ahí. Yo quiero verlos bien. Yo quiero verlos alcanzar sus propósitos. El propósito que tengo para ustedes no es por molestarlos, no es porque solamente quiero incomodarlos, no, es que es para el bien de ustedes. Por favor, levántense. No se va a levantar alguien ahorita porque Nicolor, que estaba durmiendo. No, nadie se levantó. Y ese es el sentir de esta imploración. Y esta última palabra, consuelo, que también la palabra exhortación es dar ese ánimo, ese alivio ante los trabajos, ante las situaciones, ante las cargas que una persona pueda llevar. Porque usted sabe que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido toda la bendición, ¿verdad? Toda bendición espiritual nos ha sido dada, ¿verdad que sí? Pero también Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Esa es la otra cara de la moneda. Pero en medio de todo eso nosotros podemos encontrar consuelo y fortaleza en Cristo Jesús. Y mire, dele gracias a Dios, porque cuando usted está en una situación así, siempre el Señor va a enviarle una palabra, a alguien con un don de exhortación para que le infunda ánimo, para que le recuerde las promesas de Dios, para que le recuerde que usted no está solo, para que le recuerde que usted es hijo o hija de Dios y que nada ni nadie lo puede apartar o separar del amor de Dios. Entonces va a encontrar siempre eso. Dios tiene ese cuidado con nosotros. Así que es importante. Y por eso la importancia de la exhortación. Sin la exhortación, mire, sabe que es muy fácil que nosotros podríamos quedarnos sumidos en los problemas o dificultades. Y mire, yo creo que el diablo estaría feliz dando brincos en un pie si logra que uno de nosotros caiga en esa condición donde alguna desgracia ocurrió, algo pasó y nos quedamos ahí estancados, nos quedamos tirados porque ya se acabó mi vida, mi novia me dejó, ya ¿para qué quiero la vida? Y a veces pasa, ¿verdad? Perdí tal cosa material.
y sentimos que nos hundimos y todo, y ya no me puedo levantar, Dios me dio la espalda, es que nadie me puede ayudar, Dios no tiene compasión de mí. Y si nosotros nos quedamos en eso, vamos a perdernos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso es necesario que venga alguien a decirnos: ¿qué estás haciendo ahí? Levántate. Tienes que dejar eso atrás, ya pasó. El Señor puede hacer todas las cosas nuevas. Él puede darte algo mucho mejor. Y cuando una puerta se te cierra, Dios te va a abrir otra puerta. Y eso es lo que viene el Señor a decirnos. No podemos quedarnos ahí. Y por eso es necesario escuchar a estas personas que nos están animando cuando nosotros estamos en esa condición. Mire, y también si no hay exhortación, fácilmente caeríamos en el conformismo. Y es que los seres humanos somos muy dados a caer en el conformismo. De verdad, cuando ya estamos muy cómodos en un lugar, como que ya no queremos ir más allá, no queremos dar la milla extra, no queremos dar un paso más. Ya tengo lo que tengo, aquí estoy bien, ya soy salvo, ahora soy hijo de Dios, ya no importa nada más. Y a veces es necesario que el Señor venga a decirnos: pero hay algo más para ti. Tienes que levantarte, y Dios va a estar enviándole gente. Y en el nombre de Jesús yo oro para que venga gente con usted, que si lo mira a usted muy cómodo, que venga a incomodarlo y a decirle: vamos a seguir adelante, y vamos a alcanzar a más, y vamos a predicar el evangelio, y vamos a hacer esto, vamos a servir en la iglesia, vamos a involucrarnos en un grupo de matrimonios, en un grupo de jóvenes, en un grupo de mujeres, en un grupo de varones. Vamos a involucrarnos porque necesitamos seguir creciendo, y alguien va a venir a incomodarlo en el nombre de Jesús. Y de repente usted va a ser ese vaso que Dios va a usar, y Dios le va a dar a usted esa capacidad también para exhortar a otros y levantarlos y juntos poder caminar. Yo estoy seguro que Dios quiere algo grande para esta iglesia. ¿Cuántos creen? Dios quiere hacer algo con nuestra iglesia. ¿Y sabe cómo lo va a hacer Dios? A través de nosotros. Y esa es una buena palabra de exhortación para usted y para mí también. Algunos ejemplos así rapidito, ya vamos terminando. Algunos ejemplos así rapidito. Nehemías, tendríamos que leer todo el libro de Nehemías, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero Nehemías, un hombre que tuvo que enfrentar muchas situaciones, y tuvo que tratar en medio de una situación difícil alrededor. Y mire, quiero que me acompañe a leer este pasaje así, Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, es decir, en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y aquí hoy yo encuentro esa respuesta que Dios esperaba del pueblo. Cuando viene una palabra de exhortación, ¿sabe qué es lo que Dios espera? Cuando alguien le venga a decir a usted, cuando alguien nos venga a decir como iglesia: levantémonos y edifiquemos, ¿sabe cuál debe ser la respuesta? Lo que dijeron estos hombres: sí, hagámoslo y esforcémonos. Hagamos. No solamente se trata de escuchar una palabra de ánimo, sino se trata de responder. Pablo exhortó a Timoteo también para que hiciera la obra a la que fue llamado. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Le escribe Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Solo de ese pasaje podríamos sacar una lección completa. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, Pablo está exhortando a Timoteo para que él exhorte a otros. Una palabra de exhortación.
Y las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, que obviamente no las vamos a leer, son realmente mensajes de exhortación. Y de verdad Dios ha usado este don para bendecir y para impulsar a su iglesia. Concluyo con esto. Esta ya es la conclusión. Miren, no debemos nosotros nunca, oiga bien, amada iglesia, nunca debemos menospreciar el valor que cada don tiene para la iglesia. No sea usted de los que diga, hoy el mensaje estuvo así porque solo nos vieron a dar una enseñanza. No, mire, la verdad es que la enseñanza es muy valiosa. Disponga su corazón para recibir cuando Dios le está enseñando, cuando el Señor le está hablando a través de este don, a través del don de la enseñanza. Y también reciba la exhortación. La enseñanza y la exhortación van a cumplir con su objetivo. Es parte de la conclusión. Con su objetivo, solo si los que escuchan la enseñanza prestan atención. Es decir, cuando usted vaya a recibir una enseñanza, disponga su corazón para recibir la enseñanza. Lleve su cuaderno, tome notas. Y los que reciben la exhortación, la ponen por obra. No se quede solamente con que le están animando para hacer algo, pero usted cruzado de brazos. No, responda a esa exhortación. Cuando el Señor le esté hablando, por favor, responda a la exhortación. Y termino con la última diapositiva. Si me ayudan también los de Ministerio de Alabanza, ahí para terminar. Este es más que una conclusión, es un consejo que yo quiero dejarles a ustedes esta noche, que lo guarden en su corazón, que mediten ello también. Cuando converse con alguien que sabe enseñar, saque el mejor provecho de esas conversaciones. Dicho en otras palabras, si tiene una duda, pregunte. De verdad, si usted conoce a alguien que tiene conocimiento acerca de cierto tema, no dude en preguntar, pregunte. Y si es alguien que de verdad tiene ese don de parte de Dios, estoy seguro que esta persona le va a responder, le va a aclarar dudas. Y si no sabe algo, le va a decir, mire, esto no lo sé, pero podemos estudiarlo juntos. Pero pregunte, saque el mejor provecho de ese don. Cuando escuche una enseñanza, saque el mejor provecho. Pero cuando platique con alguien que usted sabe, que esta persona sabe, saque el mejor provecho. Y algo muy importante, no evite a aquel que constantemente le exhorta. Y quise poner esto, no lo evite, porque muchas veces las personas que nos exhortan a veces nos incomodan. Pero no lo evite, mire, más bien véalo como un instrumento de Dios para ayudarle. ¿Conoce gente regañona? ¿Quién conoce aquí gente regañona? Que conocemos hermanos regañones, ¿verdad? Conocemos hermanos que están ahí constantemente diciéndonos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y nos llaman la atención y, como decimos en buen chapín, nos jalan las orejas a cada rato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mejor lo evito. Ya me va a empezar a regañar otra vez. Y a veces ignoramos que es un regalo de Dios. Es un don que Dios ha puesto en este hermano, en esta hermana, porque no lo quiere ver cómodo a usted. Lo quiere alcanzando nuevas alturas, lo quiere ver siendo edificado, lo quiere ver alcanzando el propósito que Dios tiene para usted. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.